que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Y a esa constante la simbolizamos o la llamamos 2A. Fíjense que, recuerden que para el elipse era la suma de la distancia a los focos y la constante era 2A. En este caso no se suman las distancias, sino que se restan, ¿sí? Se restan. Y se toma el valor absoluto, ¿sí? Porque es un valor positivo. Entonces, acá esta cónica tiene la particularidad de que está compuesta por dos ramas, ¿sí? Por ejemplo, acá la cónica, la hipérbola, es esto que estamos indicando acá. A ver, no me está tomando el lápiz. Acá, yo marco de rojo lo que es la hipérbola, ¿sí? Tiene esta rama y esta otra que es simétrica respecto del origen de coordenadas, ¿sí? Hay una simetría respecto a los ejes también, ¿sí? Esto es la hipérbola. Y estas dos ramas conforman la hipérbola, que es infinita, o sea, estas ramas se extienden hasta el infinito, ¿sí? Y ven cómo se van abriendo. Esa es la hipérbola. Entonces, cualquier punto que nosotros consideremos de esta hipérbola, por ejemplo el punto 1, si nosotros hacemos la resta de P sub 1 F1 menos P sub 1 F2 y tomamos en valor absoluto ese valor, va a ser igual a 2A. Si consideramos otro punto de la hipérbola, por ejemplo un punto que podemos llamar punto 2, ¿sí? Y si nosotros tomamos la distancia de ese punto al foco 1, ¿sí? O sea, haríamos P sub 2 F1, P sub 2, P sub 2, P sub 2, F1 menos P sub 2, F2 menos ese segmento P sub 2, F2, y lo tomamos esa diferencia en valor absoluto, esa diferencia nos va a dar igual a la constante 2A, ¿sí? Esto va a suceder para cualquier punto de la hipérbola. Cualquier punto que nosotros tomemos y tomamos en valor absoluto la diferencia de la distancia de estos dos puntos fijos, nos va a dar en todos los casos 2A. ¿Sí? Esa es la propiedad que cumplen cada uno de los infinitos puntos de la hipérbola, ¿sí? Acá vamos a ver cuáles son los elementos de la hipérbola. Acá tenemos esta hipérbola, que la voy a marcar otra vez en rojo, porque hay tantas líneas que ahí se pueden confundir. Pero lo que yo estoy remarcando en rojo es la cónica, que tiene, como les dije, dos ramas, ¿sí? Estas dos ramas van a ser asintóticas respecto de estas líneas rectas que tenemos acá, ¿sí? ¿Saben lo que significa asintótica? Cuando una curva es asintótica respecto de una recta, ¿saben lo que significa o no? A ver si alguien me responde. ¿Qué quiere decir que esta curva es asintótica respecto de esta recta, por ejemplo? Que nunca la va a tocar la Claro, curva. que se acerca, muy bien, que se acerca infinitamente, pero nunca se van a interceptar, ¿sí? Pero esta curva se va a ir acercando y cada vez más, cada vez más, cada vez más a la recta, pero nunca la va a tocar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una hipérbola, siempre vamos a tener dos focos, ¿sí? Acá está el foco 1 y el foco 2, ¿sí? Para empezar, tenemos dos focos. Después, bueno, lo que se llama distancia focal, que es la distancia entre los focos, ¿sí? La distancia que hay entre F1 y F2, que sería 2 veces C, ¿sí? Se llama C minúscula a la distancia del centro de la hipérbola a cada uno de los focos, ¿sí? Tenemos los vértices, que son las intersecciones del eje focal con la hipérbola. O sea, este es el eje focal. Entonces, ese eje se intercepta con la hipérbola en estos vértices, en estos puntos que se llaman vértices. El vértice A1 y el vértice A sub 2.
¿sí? La intersección del eje focal con la hipérbola es un punto que se llama vértice. Tenemos dos vértices. Después tenemos lo que se llama eje real, que es este segmento que une los vértices. A este eje se le llama eje real, ¿sí? A sub 1 a sub 2 es lo que se le llama eje real. Y fíjense que la distancia que hay del centro al vértice A1 es A. Y la característica de la hipérbola es que, en este caso, C, o sea, la distancia del centro al foco, C es mayor que A. En toda hipérbola, C es mayor que A. Recuerden que en la elipse C era menor que A, ¿sí? En este caso, en la hipérbola, como dice acá, C es mayor que A. Bien, entonces tenemos el eje real y lo que se llama eje conjugado, ¿sí? Este eje B sub 1, B sub 2, es el eje conjugado que es igual a 2 veces B. Este valor del centro a B1 lo simbolizamos con B minúscula, ¿sí? Entonces, del centro al vértice A sub 1 o A sub 2 es A. Del centro al foco, a cada foco, C. Y del centro a cada uno de estos puntos, ¿sí? Se llama B, ¿sí? Y este eje es el eje conjugado. Entonces tenemos el eje real y el eje conjugado. Bueno, el centro de la hipérbola es la intersección de esos dos ejes, el eje real y conjugado. En este caso, el centro de la hipérbola coincide con el centro de coordenadas, ¿sí? El eje real coincide, fíjense que el eje real está sobre el eje X, ¿sí? Excentricidad, igual que en la elipse, es C sobre A. Pero como en la hipérbola C es mayor que A, la excentricidad en la hipérbola va a ser mayor que 1. Recuerden que en la elipse la excentricidad era menor que 1, ¿sí? Pero en la hipérbola, como C, el valor C siempre va a ser mayor que A, la excentricidad va a ser mayor que 1, ¿sí? Mayor. Bueno, cuando nosotros queremos graficar una hipérbola, lo primero que hacemos es dibujar lo que se llama las asíntotas, que son estas rectas, ¿sí? Se dibujan las asíntotas y después se aproxima, se hace la curva, aproximando infinitamente esa curva a las asíntotas, ¿sí? Para dibujar una hipérbola, lo primero que hay que hacer es este rectángulo. Con los valores de A y B, se hace el rectángulo. Se trazan las diagonales del rectángulo y después se dibuja la curva, ¿sí? De esa manera la dibujamos. Bien, ¿qué relacionan entre A, B y C? Bueno, la relación que se cumple es esta, que A, como C, fíjense que C es mayor, siempre es mayor que A, entonces en este caso, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? C es el mayor valor, por eso en la hipérbola, repito, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y entre A y B se puede dar cualquiera de estas situaciones, es decir, A puede ser mayor que B o menor que B, inclusive pueden ser iguales. Si llegan a ser iguales, la hipérbola se llama hipérbola equilátera, ¿sí? En la elipse, acuérdense que A siempre era mayor que B, ¿sí? Pero en el caso de la hipérbola, A y B, no interesa, digamos, los valores, uno puede ser mayor o menor que el otro, inclusive pueden ser iguales. Y recuerden, C cuadrado, estas son las cositas que uno tiene que acordarse, que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. En la elipse, acuérdense que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿sí? Yo les hago ver con la elipse porque son, digamos, tienen algunas similitudes, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Las asíntotas que habíamos dicho, que son estas rectas, ¿sí? Tienen sus ecuaciones las asíntotas. Las asíntotas son estas rectas donde están incluidas las diagonales de este rectángulo, ¿sí? El rectángulo que tiene lados 2A y 2B, ¿sí? Este lado es 2A y este lado es 2B. Entonces, ¿qué ecuación va a tener las asíntotas? Y bueno, mirando acá,
vamos a ver que la ecuación de una recta es, la explícita, es y es igual a m por x más h, en forma genérica, ¿no? H es la ordenada al origen, es decir, si corta al eje y en un valor distinto de 0. Pero en este caso, las asíntotas pasan por el origen de coordenadas. Y m es la pendiente, ¿sí? Que es la tangente de este ángulo, ¿sí? Es la tangente de este ángulo, ¿sí? Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si esto es B y esto es A, cateto opuesto es B dividido adyacente A. Por eso la ecuación de la asíntota es I es igual a B sobre A por X, ¿sí? Esta asíntota R. Y la otra va a ser menos B sobre A por X, ¿sí? La única diferencia es el signo. Y ahí ya tenemos las ecuaciones de las dos rectas, es decir, de las dos asíntotas, ¿sí? Bueno, las ecuaciones que tenemos de la hipérbola. ¿Por qué decimos ecuaciones? Porque podemos tener el eje focal sobre el eje X o el eje focal sobre el eje Y. En el caso de que el eje focal esté sobre X, sobre el eje X, la ecuación canónica va a ser, esta es canónica porque el origen de coordenada coincide con el centro de la hipérbola, ¿sí? Fíjense, este es el centro de la hipérbola, está sobre el punto 0, 0. Esta va a ser la ecuación de la hipérbola si los focos, o sea, el eje focal es el eje X. Entonces, cuando el eje focal es el eje X, el término positivo va a ser justamente el término donde figura la X, ¿sí? Fíjense que en la ecuación de la hipérbola vamos a tener una resta, ¿sí? En la elipse era una suma. En la hipérbola es muy parecida a la ecuación, pero hay una resta. Es decir, eso significa que vamos a tener un término que va a ser positivo y otro que va a ser negativo. ¿Cuál va a ser el término positivo? La variable positiva va a ser aquella variable donde estén ubicados los focos, ¿sí? Si los focos están sobre el eje X, el término positivo va a ser X cuadrado, ¿sí? Y el otro es negativo, el Y es negativo, ¿sí? Esta es la ecuación canónica de la hipérbola. Hay una deducción muy larga que no la damos, si ustedes la quieren buscar, bueno, la pueden encontrar, son varios pasos algebraicos para llegar a la ecuación de la hipérbola. Se parte de esa propiedad, ¿no es cierto? Que la diferencia, en valor absoluto, la diferencia de las distancias de estos focos es constante, que es igual a 2A. Bueno, de ahí se hace todo un procedimiento algebraico, que antes nosotros lo dábamos, pero después lo dejamos de dar, porque en realidad lo que nos interesa es que ustedes interpreten bien la ecuación, que conozcan, que sepan cuál va a ser la ecuación de una cónica de acuerdo a la posición en que se encuentre, ¿sí? Y todo el procedimiento algebraico en realidad después no lo van a usar, por eso no se lo damos. No sé si entienden acá la cuestión de la ecuación, alguna duda, pregunta. ¿Cómo se van a dar cuenta para escribir la ecuación? ¿Sí? Siempre es una resta, siempre es igual a 1, dividido a cuadrado sobre b cuadrado, ¿sí? Y a divide a la variable donde está el foco, donde están los focos, porque son dos, y si los focos están sobre el eje X, entonces el término positivo justamente es el X cuadrado, que siempre está dividido por A cuadrado, ¿sí? Y el otro término negativo va a ser la otra variable, y cuadrado, que divide a b cuadrado. ¿Ven? X cuadrado sobre a cuadrado, fíjense que acá está, menos y cuadrado sobre b cuadrado, que acá está b. ¿Sí? Es bastante, digamos, fácil de acordarse, me parece. Bueno, lo que tienen que tener también presente es que la curva, ¿no es cierto? Es esta, lo que está acá. Acá está todo en negro, pero la curva en sí
tiene dos ramas que son asintóticas respecto de esas rectas, que son justamente las diagonales, que contienen, mejor dicho, las diagonales de ese rectángulo. ¿Sí? El rectángulo se suele llamar rectángulo fundamental, ¿sí? El rectángulo fundamental de la hipérbola, de lados 2A y 2B. Bueno, esa es la hipérbola ahí. Fíjense entonces que los focos están sobre el eje X. Y el otro caso va a ser cuando los focos están sobre el eje Y. ¿Sí? Si los focos están sobre el eje Y, el término positivo va a ser donde figura la variable Y cuadrado sobre A cuadrado. ¿Sí? Acá están los focos sobre el eje Y. Entonces Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado. El negativo ahora es el X. Y siempre igual a 1. ¿Sí? Acá tienen la hipérbola. Esta es la asíntota. La ecuación es esta. Cateto opuesto, que es A sobre adyacente, que es B. ¿Sí? Por X. Y el otro, que va a ser con pendiente negativa. Y es igual a menos A sobre B por X. ¿Sí? Acá sí está bien dibujada la hipérbola, fíjense en rojo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta acá, chicos? ¿No? ¿Todavía no? No, profe. Bueno, Todavía no, profe. dale. Bueno, ¿qué pasa si la hipérbola tiene el centro desplazado? Pero nosotros siempre vamos a tomar con los ejes focales paralelos a uno de los ejes coordenados, ¿sí? Entonces, en forma análoga a lo que vimos en elipse, si el centro no coincide con el origen de coordenadas, pero el eje focal es paralelo a uno de los ejes coordenados, la ecuación va a ser esta, ¿sí? Acá estaría el centro, las coordenadas del centro van a ser H y K, ¿sí? En este caso, a ver si ustedes me saben decir, los focos van a estar sobre una recta que va a ser paralela ¿a qué eje? ¿Al X o al Y? Mirando la ecuación. ¿A qué eje? ¿El eje focal va a ser paralelo a quién? A ver, ¿nadie sabe? Ah, bueno, acá me contestaron. A ver, paralelo al eje X. Muy bien, sí, danza, muy bien. Porque el término positivo es donde figura la X. Entonces, los focos están sobre el eje X, ¿sí? Y acá figura A cuadrado. La única diferencia es que acá a la X hay que restarle H, ¿sí? Que es la coordenada en X del centro, y K se le resta ahí. Igual lo mismo que hacíamos con la elipse. Y lo que se hace ahora, para hallar la ecuación de segundo grado, se resuelve, ¿sí? Como hicimos también, igual que la elipse, ¿sí? Partiendo de acá, X menos H, todo al cuadrado dividido a cuadrado, ¿sí? X menos H, todo al cuadrado dividido a cuadrado, menos, acá era I menos K, todo al cuadrado dividido B cuadrado igual a 1. Entonces, para resolver esta resta, nosotros vamos a buscar el común denominador, ¿no es cierto? Que va a ser el producto de A cuadrado por B cuadrado. Y esto es igual a 1. Entonces, bueno, A cuadrado, B cuadrado dividido A cuadrado, me queda únicamente B cuadrado que multiplica a X menos H todo al cuadrado. Pues menos el denominador dividido B cuadrado, me queda solamente A cuadrado que multiplica a I menos K todo al cuadrado. ¿Sí? Después se resuelve el cuadrado de cada binomio, por eso acá está X cuadrado menos 2HX más H cuadrado, ¿sí? El cuadrado de un binomio que es un trinomio. Lo mismo acá, y menos K al cuadrado, me da este trinomio. Y después se aplica la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Propiedad distributiva. Y también este término pasa acá multiplicando al 1.
Entonces, como tiene que quedar igual a 0, este término que estaba multiplicando, se lo paso al primer miembro restante. Y se ordenan los términos. Siempre ponen en primer lugar los términos cuadráticos, después los que están a la primera potencia, y todo lo que no figura variable forma lo que se llama término independiente, en este caso f. ¿Sí? Entonces, si comparamos con la ecuación de segundo grado completa, ecuación de segundo grado completa en dos variables, si quieren les escribo acá, la ecuación de segundo grado en dos variables, ¿no es cierto? Es esta, ax cuadrado, x cuadrado, más bxy, esta es siempre la misma, bxy más y cuadrado. Fíjense que cada cónica, para cada cónica hallamos una ecuación de segundo grado en dos variables, x cuadrado, bxy más y cuadrado, más de x, más e por y, esto ya tienen que saber de memoria, más f igual a 0. Entonces, en esta ecuación, ¿qué característica se va a cumplir para que en la hipérbola? ¿Sí? Lo que vemos es que este término no figura, ¿sí? Este nunca va a figurar porque nosotros vamos a trabajar con las cónicas, se dice que están en su posición ordinaria, es decir, su eje focal siempre paralelo a uno de los ejes coordenados, ¿sí? Por eso este término nunca está. Fíjense que figura a por x cuadrado, figura c por y cuadrado, que está acá, figura el término de coeficientes d, e y f. Pero ¿qué pasa? Acá vemos que hay un signo menos. Siempre va a haber un signo menos porque viene de acá, ¿no es cierto? De esta resta. Entonces, en la hipérbola va a pasar que el signo del coeficiente de x cuadrado, que nosotros llamamos a, va a tener distintos signos que el coeficiente de y cuadrado. O sea, el signo de a va a ser distinto al signo de c. Y esa es la característica de la hipérbola, ¿sí? Son distintos signos, ¿sí? Uno positivo, el otro negativo. De esa manera nos vamos a dar cuenta de que va a ser una hipérbola cuando tenemos nuestra ecuación de segundo grado y el signo de a distinto al signo de c, entonces una hipérbola, ¿sí? Fíjense, a ver si recuerdan, en la circunferencia a y c eran iguales en valor absoluto y signo. En la elipse a y c eran valores distintos, pero tenían el mismo signo. Y en la hipérbola, el signo de a es distinto al signo de c, ¿sí? Esa es la característica de la hipérbola. ¿Por qué esto es importante saber? Porque ustedes verán después que en la guía de trabajos prácticos se les da la ecuación de segundo grado y ustedes tienen que saber, tienen que decir mirando la ecuación y analizando las características de los coeficientes de las variables, decir si se trata de una elipse, de una hipérbola, una circunferencia, bueno, y la otra cónica que vamos a ver es parábola, ¿sí? Mirando, o sea, de acuerdo a las características de la ecuación de segundo grado en dos variables, nosotros podemos saber de qué cónica se trata, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahí, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, muy bien. Bien. Entonces, tenemos ya la ecuación de segundo grado y ya sabemos cuáles son las características que va a cumplir si va a ser una hipérbola, ¿sí? Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a hallar la ecuación y vamos a graficar, ¿sí? Fíjense acá, esta es una hipérbola. Los focos acá, ¿dónde van a estar? ¿Sobre qué eje? Esta va a ser una hipérbola sobre... Ven que están en distintas posiciones, ¿sí?
Sí. Están en distintas posiciones. Acá, ¿sobre qué eje está? El A. Claro, en el eje X, en el otro en el eje Y. Claro, ahí están. Acá los focos están sobre X, acá los focos están sobre Y. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que saber para resolver estos ejercicios? O sea, para hallar la ecuación de segundo grado sería, y graficar. O sea, en realidad acá ya está la ecuación, lo que hay que hacer, acá le vamos a agregar, de segundo grado. Porque si no, hallar la ecuación, si acá me dan la ecuación. Lo que sí tenemos que hacer es graficar. ¿Cómo vamos a graficar? Para graficar tenemos que hallar los valores de A, de B y de C. ¿Sí? Y en la hipérbola nosotros sabemos que ¿cuál es el mayor valor? C es mayor que A, ¿no es cierto? C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, por ejemplo acá, en esta hipérbola, ¿qué valor conocemos? O sea, ¿qué sería este valor? Este es el positivo, ¿no? El Y es negativo, Sí, el X el que es positivo, entonces se va a tener un valor negativo. claro, pero ¿cuánto valdría? ¿Cuál es A cuadrado y cuál es B cuadrado? Pues tenemos que hallar A y tenemos que hallar B. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? Claro, B cuadrado sería Y cuadrado, ¿no? Menos Y cuadrado. Claro, o sea, este es el término positivo. El X cuadrado es positivo. Entonces este es A cuadrado. ¿Sí? Esto es A cuadrado. El positivo siempre es A. Y el otro es B cuadrado. ¿Sí? En este caso, el positivo, ¿sí? Es A, pero divide A y cuadrado. Y el negativo siempre es B cuadrado. ¿Sí? Entonces acá, si A cuadrado es 9, entonces A es igual a 3. Y si B cuadrado es 16, bueno, acá lo mismo, pero lo que pasa es que acá en esta hipérbola los focos van a estar sobre X. Y en esta hipérbola los focos van a estar sobre Y. Esa es la diferencia, ¿ven? Porque A y B, bueno, B cuadrado es 16, entonces B es igual a 4. ¿Sí? Y para hallar C cuadrado, bueno, sumamos, ¿no es cierto? A cuadrado más B cuadrado. C cuadrado es la suma de A cuadrado, 9, 16, va a 25, ¿no? De donde C es igual a 5. Ya tenemos todos los valores para graficar. Entonces, para graficar, lo primero que hacemos es dibujar el rectángulo AB, 2A, 2B, trazar las asíntotas y ahí dibujar la hipérbola. ¿Sí? ¿Por qué no lo hacen, chicos? A ver, háganlo y después comprobamos. Les doy un ratito para que hagan. Después comprobamos. Acá está, sí, muy bien. Fidanza me dice 3A. A vale 3 y B vale 4. Exacto. Ahora sería hacer el gráfico. A ver si hacen el gráfico. Hoy va a ser una clase cortita porque solamente vemos hipérbola. Cuando alguien termine me avisa y controlo. Bueno, no sé si me van a poder compartir pantalla ustedes. Pero bueno, les dejo que hagan un ratito.
¿Alcanzaron a dibujar el rectángulo por lo menos, chicos? Bueno, acá fíjense. Acá está la resolución, ¿ven? Esta es la primera ecuación. Variable positiva, entonces los focos están sobre el eje X. Por lo tanto, A vale 3, B vale 4, C vale 5. Ah, la ecuación de las asíntotas hay que escribir, que es B sobre A, ¿sí? 4/3 X, más menos. Y hay que ver dónde están los focos, ¿sí? Para escribir las coordenadas de los focos, siempre conviene hacer un esquemita, y bueno, sobre cómo los focos están sobre X, y el centro está en el origen de coordenadas, o sea, haciendo un esquemita así a mano nomás, como para encontrar las coordenadas, para ubicarse, ¿sí? Este es el eje X, este es el eje Y, entonces ustedes dicen, a ver, C vale 5, entonces voy a tener 5 para acá, y 5 para acá. Entonces este, por ejemplo, el foco 1, de coordenadas, X vale 5, Y vale 0, ¿sí? Que es el que está acá. Y después, cuando estamos en el otro extremo, F2, X vale menos 5, Y vale 0. Después hay que escribir, bueno, por acá va a estar A vale 3, bueno, si es 5, por acá va a estar A, ¿sí? A1, y por acá va a estar A2, ¿no es cierto? X vale 3, Y vale 0, después X vale menos 3, Y vale 0. Y los vértices B1 y B2 que están sobre el eje Y. B1, X vale 0, Y vale 4. ¿Sí? Y B2, X vale 0, porque está sobre el eje Y. Entonces, y acá Y vale menos 4. ¿Sí? Primero se hace un esquemita como para ubicarse y escribir las coordenadas. Siempre se le va a pedir, en este tipo de ejercicio, siempre se le va a pedir los valores de A, B y C, la ecuación de las asíntotas y las coordenadas de los focos y de los vértices, ¿sí? Que serían 4 porque tienen los vértices A1, A2 y B1 y B2. ¿Sí? Una vez que hallamos todos esos valores, ahí graficamos, ¿sí? Marcamos entonces, estos son los valores que hay que marcar, ¿no es cierto? El 3 y el menos 3, el 4 y el menos 4. Hay que dibujar primero este rectángulo, que se llama rectángulo fundamental, ¿sí? Se dibuja el rectángulo, se traza las asíntotas, y ahí se dibuja a mano alzada nomás las dos ramas de la hipérbola, ¿sí? Que son curvas que se van acercando a esas líneas rectas, que son las asíntotas, ¿sí? Y ahí ya está el gráfico de la hipérbola. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Alguna duda que les haya quedado? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, me alegra. Después, el otro caso, que es esta ecuación, en este caso los focos están sobre el eje Y. Entonces, A vale 4 y B vale 3. Y como siempre, en la hipérbola C es mayor que A. Entonces, C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. C vale 5. Las asíntotas van a ser 3/4 X, ¿sí? B sobre AX, siempre la fórmula de la asíntota. Y los focos van a estar, en este caso, por eso acá también, ¿no es cierto? Conviene hacer un esquemita para ubicarse, porque si no, no hay forma de ubicarse si uno no hace el esquemita. Entonces acá los focos están sobre el eje Y. Entonces, y C vale 5. Entonces acá va a estar el foco 1, ¿sí? Si esto es 5, y acá estaría el foco 2, el menos 5. Entonces las coordenadas de los focos van a ser X va a valer 0, ¿sí? Porque cuando yo me ubico sobre el eje Y, la X vale 0. Entonces, X vale 0 y vale 5. Y para el otro foco, X vale 0 y vale menos 5.
Y el valor de A es 4. Y que también va a estar sobre I. Entonces acá tengo que poner 4 y menos 4. ¿Sí? Este sería A1, el positivo. Generalmente le llamamos A1 y A2. ¿Sí? Entonces las coordenadas de A1 va a ser X igual a 0, Y igual a 4. Y A2, X igual a 0, Y igual a menos 4. ¿Sí? De la misma manera se piensa en B1 y B2. Bueno, con todos estos datos, o sea, una vez que nosotros hallamos el valor de A, el valor de B, el valor de C, ya sabemos dónde van a estar ubicados los focos. Tenemos A1, A2, ubicamos B1 y B2, en este caso B1, ¿no es cierto? Va a estar sobre el eje X, bueno, ahí ya me pasó a la siguiente. B1 está sobre el eje X, B2 también, sobre menos X sería, A1 y A2 están sobre el eje Y. Se dibuja otra vez este rectángulo que se llaman rectángulo fundamental. Se trazan las diagonales, que son las rectas que contienen a las diagonales, que son las asíntotas, y se dibuja la hipérbola, ¿sí? Las dos ramas de la hipérbola, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una rama que se acerca infinitamente a las asíntotas, y acá tenemos la otra rama, ¿sí? Entonces se hace a mano alzada. Bien. Bueno, eso sería, chicos, todo, digamos. Ahí terminamos. Hoy vieron que la clase cortita. Estuvo Recording interesante, stopped. profe. Sí, les interesó. Estuve mirando, ustedes lo pueden buscar en internet, las aplicaciones de la hipérbola. Bueno, y se usa, estuve mirando que usan mucho en navegación de buques, por ejemplo, para cuando mandan las señales desde los faros, y así ubican los buques. El sonido aparentemente toma la forma de una hipérbola. Y también vi que a ver si lo encuentro acá. Bueno, justo lo encuentro. Pero también, por ejemplo, cuando hay un accidente con un avión, por ejemplo, se estrella, se sabe también cómo va la parte que va, la zona en que va a afectar la onda o sea, dónde va a afectar, la zona que va a afectar, y también tiene la forma de una hipérbola. En ese tipo de cosas se aplica. Bueno, chicos, la clase que viene, yo ya quiero empezar a trabajar con parábolas, y lo que yo les había pedido es que armen grupos. La pregunta es,
Bueno, acá me pregunta, ¿qué temas quedan pendientes? Y bueno, el tema que queda pendiente es parábola, que es la última cónica. Y con eso ya finalizamos álgebra. Pero el tema parábolas, yo quería que ustedes trabajen en equipo, ¿sí? Cuando ustedes se reciban, van a formar parte de un equipo de ingenieros. Entonces, ya en primer año queremos que trabajen así. Tienen que armar un equipo de máximo 5 integrantes. Máximo. ¿sí? ¿El Tres mínimo pueden. cuánto es? 3 les había dicho yo. Ah, ok. ¿Ustedes tienen armado ya algún equipo? Y más o menos, sí, prácticamente. Bueno, me gustaría que me pasen esos datos. Ustedes tienen un WhatsApp, se comunican con una chica de un WhatsApp. No me acuerdo quién es la chica que, no sé si está ahora. Si pueden pasarle a esa chica, creo que es una chica, a ver, ¿sí? No, un chico me parece que es. Me parece que es un alumno de ICB. Te pregunto, Sí, ¿hay una actividad en el campus? ¿Eso es para nosotros o ¿una actividad de qué se trata? el que dice tarea de rectas pendientes, No, que es no, para no, no. entre... No, Ah, ok. son tareas que dan otros profesores. No, nosotros le vamos a avisar cuando es de ustedes. No, eso en realidad no tendrían que tener acceso ustedes, pero se ve que está mal configurado. Lo deberían ver, digamos, porque deberían ver los alumnos a los cuales se les mandó la tarea nomás. ¿Saben? No, Ok, no, no. perfecto. Nosotros no le Bueno, mandamos ninguna tarea. Bueno, ¿cómo me van a hacer llegar? O si no, a mi correo. A ver si yo les pongo acá mi correo. Me creo que mandan creo que se puede crear un Excel un compartido y ahí Excel. poner los grupos. Bueno, ¿y quién puede hacer eso? Y no sé, capaz conviene quedarme usted y así nos manda por el correo Ah, toda la bueno, comisión. bueno, yo voy Pa- a... Así, por Lo que ejemplo, pasa, grupo 1, grupo 2, y vamos rellenando nosotros. bueno, voy a ver cómo hago entonces. ¿Sí? A ver. Bueno, esa sería para lo que pasa es que yo quisiera, la clase que viene vamos a armar los grupos. La clase que viene ustedes ya o si no la clase que viene me dicen, y armamos. Y ahí empezamos a trabajar en equipo. ¿Sí? Dejamos acá, chicos, entonces. Me comunico con ustedes.